Bienvenidos de nuevo a Cripto con Visión, el podcast que todo entusiasta y escéptico de las criptomonedas necesita escuchar. Yo soy Chica Web3, soy creadora de contenido Web3 y fiel creyente en el potencial de las criptomonedas. En este episodio 4 estaremos hablando de qué es Ethereum, qué son las altcoins y qué son los ICOs o ICOs. Según profundizamos en los primeros 3 episodios del podcast, Bitcoin es una forma descentralizada de dinero que los individuos pueden transar directamente sin la necesidad de un intermediario. Bueno, ahora que sabemos que el dinero se puede descentralizar, ¿qué otras funciones de la sociedad que hoy están centralizadas funcionarían mejor en un sistema descentralizado? Vamos a empezar con un ejemplo. Comencemos con la votación. La votación requiere una autoridad central para contar y validar los votos, ¿no? Sería genial si pudiéramos descentralizar este proceso y dejar de temer si la autoridad central está contando los votos de manera correcta o si los está manipulando. También otro ejemplo son los registros de transferencias de bienes inmuebles, que actualmente utilizan autoridades de registro de propiedad centralizadas como lo son las notarías. ¿Será que podemos transferir un inmueble de persona A a B sin necesidad de un intermediario? También, otro ejemplo, son las redes sociales como Instagram, Facebook, X, el antiguo Twitter, que se basan en servidores centralizados que controlan todos los datos que subimos a ellas. Entonces, ¿qué pasaría si pudiéramos utilizar la tecnología detrás de Bitcoin, comúnmente conocida como la tecnología blockchain, para descentralizar también otras cosas? Empecemos este episodio. Lo interesante de la tecnología blockchain es que en realidad es un subproducto de la invención de Bitcoin. La tecnología blockchain se creó fusionando tecnologías ya existentes como criptografía, prueba de trabajo y arquitectura de red descentralizada, para crear un sistema de toma de decisiones sin una autoridad central. Entonces no existía la tecnología blockchain antes de que se inventara Bitcoin. Pero una vez que Bitcoin se convirtió en una realidad, las personas empezaron a darse cuenta de cómo y por qué funciona, y le llamaron a esto tecnología blockchain. Blockchain es para Bitcoin lo que el Internet es para el correo electrónico, es decir, un sistema sobre el cual se pueden crear aplicaciones y programas. Una moneda como Bitcoin es solo una de las opciones que se puede utilizar con la tecnología blockchain. Esto entusiasmó a muchísima gente y comenzaron entonces a explorar qué más podemos descentralizar. Sin embargo, sabemos que para que un sistema sea verdaderamente descentralizado, necesitamos una gran red de computadoras para ejecutarlo. En aquel entonces, es decir, cuando solo existía Bitcoin, la red de Bitcoin era bastante limitada. Bitcoin está escrito en lo que se conoce como un lenguaje incompleto de Turing. ¿Qué es esto? Bueno, que nos permite solamente entender un pequeño conjunto de órdenes como quién envió cuánto dinero a quién. Bitcoin se creó con esta simple programación. Esto cambió ahorita un poquito con los ordinales de Bitcoin, pero ya eso es otro episodio. Si desearíamos crear entonces un sistema más complejo que Bitcoin, necesitaríamos un lenguaje de programación un poco diferente, lo que significa una red de computadoras diferente y más compleja. Imaginemos por un segundo que quisiéramos crear nuestro propio programa descentralizado, como una especie de Bitcoin en tu casa. ¿Qué necesitaríamos primero? Bueno, entender cómo funciona la descentralización de Bitcoin, que ya, según los 3 episodios de Chica Web3, ya sabemos cómo funciona. Sabemos conceptualmente qué es lo que quiere hacer. Luego necesitamos escribir el código que emite el mismo comportamiento. Bueno, sabemos que con la inteligencia artificial podemos escribir ese código en segundos. Pero el último paso, que es el más difícil, es conseguir una enorme red de computadoras para ejecutar este código. Y eso es muchísimo trabajo. Y aquí es donde entra la opción de Ethereum o blockchains que ya existen. Ethereum se propuso por primera vez a finales del 2013 y luego cobró vida en el 2014 por su cofundador Vitalik Buterin, que en ese momento era el cofundador de la revista Bitcoin, Bitcoin Magazine. Ethereum es la plataforma de hágalo usted mismo. Es la forma de hacer programas descentralizados, también conocido como dApps, es decir, Decentralized Applications, aplicaciones descentralizadas. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, si yo deseo crear un programa descentralizado que ninguna persona controle, ni siquiera yo misma, aunque yo lo haya escrito, todo lo que tengo que hacer es aprender el lenguaje de programación de Ethereum llamado Solidity y comenzar a codificar. La plataforma Ethereum tiene miles de computadoras independientes de funcionamiento, es decir, está descentralizada.
Aunque su protocolo ha cambiado de Proof of Work, que es la prueba de trabajo, que es el mismo protocolo o mecanismo de consenso de Bitcoin, este cambió a Proof of Stake. Todavía sigue siendo una red descentralizada, pero tiene un nivel de descentralización un poco menor a cuando era Proof of Work. Pero de esto hablaremos en otros episodios. Igual, esto es siempre cambiante. Una vez que se implementa un programa en la red de Ethereum, estas computadoras, también conocidas como nodos, se asegurarán de que se ejecute tal como está escrito. Es decir, Ethereum es la infraestructura para ejecutar dApps, que son las Decentralized Applications, aplicaciones descentralizadas, en todo el mundo. Ethereum no es una moneda, es una plataforma. La moneda utilizada para incentivar la red se llama Ether, pero hablaremos de eso más adelante en este episodio. El objetivo de Ethereum es verdaderamente descentralizar la Internet. ¿Sí me escucharon bien? Espérate, chica Web3, el Internet está centralizado. Pensé que el Internet ya estaba descentralizado y que cualquiera puede empezar su propio sitio web. Bueno, si bien en teoría esto podría ser cierto, en la práctica no lo es. ¿Por qué? Bueno, Amazon, Google, Facebook, Netflix y otros gigantes controlan la mayor parte de lo que conocemos como la World Wide Web, que es la Web 2, la web que utilizamos hoy en día. Casi no hay actividad en la web que se realice sin algún tipo de intermediario o tercero. Pero una vez que Bitcoin demostró el concepto de descentralización digital, surgió una gama completamente nueva de oportunidades. Finalmente podemos comenzar a imaginar y diseñar un Internet que nos conecte de uno a uno, sin la necesidad de un tercero centralizado, sin la necesidad de poner nuestra información afuera, nuestros servicios afuera, nuestras necesidades afuera y dejarnos aprovechar de terceros. Por ejemplo, las personas pueden alquilar espacios en discos duros directamente a través de otras personas y dejar de necesitar Google Drive. Otro ejemplo serían los conductores que pueden ofrecer servicios directamente a los pasajeros y eliminar a Uber como intermediario. Un último ejemplo serían las personas que pueden comprar criptomonedas directamente entre sí sin la necesidad de una plataforma de intercambio, que puede ser scams o nos pueden robar nuestro dinero, como FTX. Ethereum permite que las personas se conecten directamente entre sí sin una autoridad central que se encargue de las cosas. Es una red de computadoras que juntas se combinan en una poderosa supercomputadora descentralizada. Bien, ahora que sabemos lo que hace Ethereum, no hemos mencionado cómo lo hace. El lenguaje de codificación de Ethereum se llama Solidity y se utiliza para escribir lo que llamamos contratos inteligentes, que son la lógica para ejecutar estas aplicaciones descentralizadas. Permítanme explicarles con un ejemplo porque yo sé que suena un poco complicado. ¿Qué es un contrato inteligente? Bueno, en la vida real todo lo que un contrato inteligente es un conjunto de sí y entonces, que así es como funciona la programación en general. Es decir, un conjunto de condiciones y acciones. Si yo hago esto, entonces esto pasa. Por ejemplo, si yo le pago a mi arrendador $1,500 el primer día del mes, entonces mi arrendador me deja usar el apartamento. Así es exactamente como funcionan los contratos inteligentes en Ethereum. Los desarrolladores de Ethereum escriben las condiciones para su programa o dApp, aplicación descentralizada, y luego la red de Ethereum los ejecuta. Se denominan contratos inteligentes porque abordan todos los aspectos del contrato, es decir, ejecución, gestión y pago. Por ejemplo, en este ejemplo que les pongo. Si yo tengo un contrato inteligente que se utiliza para pagar el alquiler, el propietario no necesita cobrar el dinero activamente como funciona hoy en día, ¿no? Sino el contrato en sí sabe si el dinero ha sido enviado. Si efectivamente yo envié el dinero, entonces podré abrir la puerta a mi apartamento. Pero si no envié el dinero, no podré abrir la puerta a mi apartamento. Sin embargo, los contratos inteligentes también tienen sus desventajas. Volviendo a mi ejemplo anterior, un contrato verdaderamente inteligente tendría en cuenta otros factores por los cuales yo no pagué la renta, como circunstancias atenuantes, tal vez el espíritu con el que se redactó el contrato, también podrían haber excepciones si fuera necesario. Es decir, hoy en día, uno cuando tiene un contrato con una persona y algo pasa, la razón por la cual no pagué mi renta fue por esta razón extenuante, o de repente la formalidad en la que yo tengo un contrato con el propietario es informal, tal vez es un familiar. En otras palabras, cuando un contrato es verdaderamente inteligente, debería de darte cabida para modificar ese tipo de excepciones. Pero en el contexto de Ethereum,
esto no pasa, por lo cual, para que fuese inteligente en lo absoluto, tendría que tomar todas estas consideraciones secundarias. Una vez que se implementa un contrato inteligente en la red de Ethereum, ni siquiera su autor original puede editarlo ni corregirlo, es decir, es inmutable. Sabemos que esto es una característica de las blockchains. La única forma de cambiar este contrato sería convencer a toda la red de Ethereum de que se debería realizar un cambio. Ethereum fue construido con la capacidad de crear contratos realmente complejos, y los contratos complejos son muy difíciles de asegurar, porque cuanto más complicado es, más difícil es hacer cumplir, ya que deja espacio para interpretaciones o se deben escribir más cláusulas para tratar con estas contingencias. Es decir, tengo que poner, si esto pasa, entonces esto, pero si esta situación pasa, entonces esto, y si esto pasa, o sea, tiene que haber muchísimas condiciones para poder hacer este contrato, entre comillas, lo más inteligente posible. Con los contratos inteligentes, la seguridad significa manejar con perfecta precisión todas las formas posibles en que se podría ejecutar un contrato para garantizar que el contrato haga solo lo que el autor pretende. Ethereum de por sí se lanzó con la idea de que el código es ley, es decir, un contrato en Ethereum es la autoridad máxima y nadie puede anular este contrato. Esto es algo que tenemos que tomar en cuenta en las blockchains para ver qué otras blockchains flexibilizan esto o cómo se puede hacer para crear aplicaciones que flexibilicen esto. Hemos cubierto mucho hasta ahora. Y lo último que les quería hablar en este segmento es de Ethereum como moneda. Ya hemos establecido que Ethereum es básicamente una red, una blockchain, un grupo de computadoras que trabajan juntas como una supercomputadora para ejecutar el código que se desarrolla en las aplicaciones descentralizadas. Sin embargo, esto cuesta dinero. Conseguir las máquinas que la enciendan, almacenarlas y enfriarlas, etc. Es por eso que se inventó Ether. Cuando la gente habla del precio de Ethereum, en realidad se refiere a Ether, la moneda que incentiva a las personas a ejecutar el protocolo de Ethereum en su computadora. Es muy similar a la forma en que se pagan a los mineros de Bitcoin por mantener la blockchain de Bitcoin. Si quieren saber más de eso, vayan al episodio 3. Sabemos que Bitcoin de por sí es la blockchain que funciona como una moneda, pero la blockchain de Ethereum es una blockchain que tiene mucha más funcionalidad y su moneda se usa como mecanismo de incentivo. Para implementar un contrato inteligente en la plataforma Ethereum, su autor debe pagar en Ether para que este se realice. Esto se hace para que las personas escriban código optimizado y eficiente y no desperdicien la potencia informática de la red en tareas innecesarias. Ether se distribuyó por primera vez en la oferta inicial de monedas o ICOs de Ethereum en el 2014. En este entonces costaba alrededor de 0.40 comprar un Ether. Hoy en día, al momento de esta publicación y de este episodio, un Ether vale alrededor de $1.500. Y este precio está posiblemente subvaluado, ya que el uso de la red de Ethereum ha crecido enormemente y, bueno, no es consejo financiero, pero podría seguir creciendo. Ahora pasemos a la próxima parte de este episodio. ¿Qué son las altcoins y las ICOs, como las quieran llamar? Las altcoins o alts, para abreviar, son criptomonedas que no son bitcoins. Punto. La palabra altcoin es una abreviatura de alternative coin o moneda alternativa. Por lo que todo lo que no es bitcoin es un altcoin, es decir, Ethereum, Polygon, Cardano, Lite o XRP o cualquier otra criptomoneda entran en estas categorías de monedas alternativas. Ahora pueden preguntarse por qué necesitamos altcoins en el ecosistema. Bueno, en primer lugar, la respuesta es simple. Bitcoin, que es la primera blockchain, resolvió el problema de centralización del dinero, pero no es perfecta para descentralizar la información y otros procesos, aunque los maximalistas de Bitcoin dirían lo contrario. Si las altcoins son relativamente nuevas o no tan conocidas, probablemente serán más difíciles de comprar y de respaldar en billeteras. Hoy en día se han introducido miles y miles de altcoins en el ecosistema, pero solo unas cuantas logran ser significativas, tanto como lo es Bitcoin. Una forma de determinar qué altcoins son populares es midiendo su capitalización del mercado. La capitalización del mercado, o abreviado market cap, significa cuánto dinero o capital se invierte en un activo cuando se mide en dólares. Esto se calcula fácilmente tomando la cantidad de monedas en circulación y multiplicándola por el tipo de cambio del dólar. Por ejemplo,
Si hay 19 millones de Bitcoin en circulación, el precio de un Bitcoin es de, por ejemplo, $30,000, entonces la capitalización del mercado de Bitcoin sería $30,000 multiplicado por esos 19 millones de Bitcoin, es decir, alrededor de 570,000 millones de dólares. Esa es la forma de calcular el market cap. Durante mucho tiempo, la capitalización del mercado de Bitcoin representó el 90% de la capitalización del mercado total de criptomonedas. En la actualidad hay más altcoins que están ganando atención y se están apreciando en precio y bueno, la participación de Bitcoin en la capitalización total del mercado representa menos. Hoy en día, el momento en que se escribió este episodio, Bitcoin ocupa más del 50% de la capitalización del mercado. No les quiero dar más cifras de hoy en día porque quiero que estos podcasts queden en la historia, pero vale la pena saber para que vayan a revisar cómo se encuentra el market cap hoy en día, cuál es el precio de Bitcoin, cuál es el precio de Ethereum y tengan un punto de referencia. Entonces, ¿cómo decidimos realmente qué altcoin vale la pena? ¿En cuál invierto? ¿En cuál creo? ¿En cuál produzco? Bueno, en primer lugar, les sugiero que lean sobre el altcoin que les interesa, asegúrense de comprender qué hace este altcoin único y útil y vean si tiene sentido prestarle atención a esa utilidad y poner su dinero en ella. Lo más importante es no invertir en una moneda solo por los rumores que la rodean, porque la mayoría de las monedas emplean lo que se conoce como un esquema de bombeo y descarga o en inglés pump and dump. Esto significa que los creadores de monedas generan mucho entusiasmo sobre una moneda específica, un hype, como le dicen, para lograr que la gente invierta en ella. Esto hace que se infle el precio de la moneda, pero una vez que se aprecia este valor, el creador o los creadores venden todas sus monedas con una ganancia mientras hacen caer el precio debido a esta venta masiva. Esto deja a la mayoría de los inversionistas con un monto de monedas inútiles que no se la podrán vender a nadie. Otras cosas que deben considerar incluyen la capitalización del mercado de las monedas. Esto te dará una idea que también se ha recibido un proyecto en el mercado y también sugeriría involucrarte en la comunidad de estas criptomonedas. Generalmente la mayoría de las criptomonedas o proyectos tienen un foro oficial en Discord, Telegram, Reddit, X u otras plataformas de comunicación en donde puedes hacer preguntas específicas a los desarrolladores. Recuérdense, una comunidad fuerte es un predictor importante del éxito de una criptomoneda. Ahora que ya sabes qué son las altcoins, podemos pasar al siguiente y el último tema, que está estrechamente relacionado con esto. ¿Qué son las ICOs, ICOs, Initial Coin Offerings o ofertas iniciales de moneda, como las queramos llamar? Las voy a llamar ICOs. ¿Qué es una ICO? ICO significa oferta inicial de criptomonedas. El término se derivó del término financiero tradicional IPO o IPO, que es una oferta pública inicial. Una IPO se utiliza para describir el lanzamiento de una nueva empresa en la bolsa de valores, también conocida como la salida a bolsa o going public. El propósito de una IPO es simplemente vender acciones de la empresa para obtener capital del público. Las ICO, por el otro lado, venden monedas, también conocidas como tokens, como una forma de financiar este proyecto específico. Entonces las ICOs son la versión de IPO, pero en el mercado Web3, en el mercado de las criptomonedas. La idea general es que si crees que el proyecto tendrá éxito, compras los tokens que impulsan este proyecto de antemano, es decir, tú, no como el que emite la ICO, sino el que compra estos tokens, y luego podrás venderlos más adelante obteniendo ganancias si su proyecto tiene éxito. Analicemos este proceso un poco más. Cuando una empresa de criptomonedas quiere lanzar un nuevo proyecto a través de una ICO, crea un documento técnico o white paper que establece de qué se trata el proyecto, qué medios cumplirá el proyecto, cuánto dinero se necesita para el proyecto, cuánto tiempo duraría el ICO en este proyecto, etc. Una vez establecida el ICO, el público puede comenzar a invertir enviando dinero al proyecto y recibiendo los tokens o moneda a cambio. Si el dinero recaudado por la ICO no representa los fondos mínimos requeridos en el white paper, el dinero se le devuelve a los inversionistas y la ICO se considera fallida y se cancela. Pero si los requisitos de fondos se cumplen dentro del plazo especificado, el equipo fundador ahora podrá trabajar y le podrá dar vida al proyecto mediante el uso de fondos recaudados. En resumen, las ICOs son como un Kickstarter para proyectos cripto.
El mejor ejemplo de una ICO altamente lucrativa fue la preventa del token de Ethereum Ether. Esto ocurrió a mediados del 2014 cuando el token Ether se vendió por alrededor de 40 centavos de dólar solamente. Imagínense cuánto dinero hubiésemos hecho si hubiésemos comprado Ether en el 2014. Hoy en día cada vez más proyectos están tratando de imitar el éxito de la teoría del ICO y por eso es que la mayoría de los altcoins trabajan con tokens para financiar sus proyectos. Al igual que con cualquier otro instrumento financiero en el que existe la posibilidad de obtener una gran recompensa, existe un gran riesgo. Las ICOs pueden considerarse apuestas de alto riesgo en empresas emergentes de criptomonedas, porque eso es lo que son. Hoy en día muchas personas invierten en ICOs no porque crean en el proyecto, sino porque simplemente quieren obtener una ganancia rápida. Otra cosa a considerar es que la barra o el esfuerzo para crear una ICO hoy en día es bastante bajo. Mientras que realizar un IPO en los mercados tradicionales requiere cumplir con muchas regulaciones, las ICOs se saltan todo este engorroso procedimiento. ¿Por qué? Porque las cripto todavía no están globalmente reguladas. ¿Quieres crear una ICO? Bueno, qué fácil. Simplemente creas un nuevo sitio web super cool que describa tu concepto, creas tu activo digital con inteligencia artificial, consigues que algunas personas cool o celebridades digan cosas agradables sobre tu proyecto, vendan los activos de tu proyecto directamente a otras personas. O sea, ni siquiera es necesario tener un producto que funcione. Estas bajas barreras de entrada generan una gran cantidad de proyectos de baja calidad que nunca verán la luz del día. Y sabemos muy bien todos los scams que están pasando hoy en día y esa es la principal razón por la cual la gente ha dejado de creer en la magia de las blockchains, es por proyectos de esta índole. Esto podría deberse al hecho de que los fundadores carecen de las habilidades necesarias para ejecutar el proyecto, si queremos ser ingenuos, o que las ICOs son simplemente una estafa. Como se puede imaginar, este es el sueño de un estafador hecho realidad. Con una mínima inversión de tiempo y dinero, podemos conseguir que miles de personas envíen dinero sin ninguna exposición legal ni responsabilidad ante el público. Es por ello que las criptos y los proyectos criptos se han ganado esta mala reputación. Recuerden, no todos los proyectos merecen nuestra atención. No todas las criptos son lo mismo. Hagan su propia investigación. Para enfatizar lo absurdo de la cantidad de dinero tonto que se gasta en ICOs, ya sabemos varios ejemplos de monedas scams o monedas falsas. Pero les voy a poner un ejemplo mucho más absurdo. Hace no mucho, un desarrollador llegó al extremo absurdo de crear un sitio web llamado Token Ethereum Inútil. Literal, este era el nombre. Useless Token Ethereum. El sitio web afirmaba que literalmente le estás dando tu dinero a alguien en el internet y obteniendo tokens completamente inútiles a cambio. No hay white papers, no hay productos, no hay expertos. Explícitamente estas palabras. Sorprendentemente, incluso este inútil proyecto del token de Ethereum logró recaudar más de $60,000 estadounidenses. A esto es lo que le llamamos un shitcoin. Y como este ejemplo, muchos más, pero como yo no estoy dando consejo financiero, hagan su propia investigación. En resumen, las ICOs deben considerarse tan riesgosas como los juegos del azar, debido a la naturaleza irreversible y no regulada de las criptomonedas hoy en día. Entonces, ¿cómo sabes si deberías invertir en una ICO? Bueno, primero que nada necesitas saber en qué estás invirtiendo. Esto significa que debes tomarte el tiempo para leer el white paper de la ICO, investigar el proyecto y sus fundadores e involucrarte en la comunidad que lo rodea. También asegúrate de comprender cómo se distribuirán los tokens del proyecto. Si la mayor parte de los tokens del ICO le pertenecen a los fundadores, pueden terminar vendiendo estos tokens para obtener una ganancia rápida una vez que finalice el financiamiento. Otra pregunta importante que debemos plantearnos es ¿cuánto dinero se está recaudando y con qué fin? Si no hay un límite en la cantidad de dinero recaudada, el proyecto puede recibir financiación excesiva. Obtener más dinero del necesario también puede crear obstáculos en el desarrollo del proyecto, ya que puede surgir pereza. ¿Por qué vamos a trabajar si ya le ganamos todo el dinero? Y como resultado no hay un enfoque claro. Algunos proyectos han logrado recaudar decenas de millones de dólares incluso antes de que se escribiera la primera línea de código. Lo más importante es que nunca inviertas en algo que no entiendes. En resumen, las ICOs son una nueva forma de financiación colectiva
que muy pocas personas entienden. Si recién estás comenzando con las criptomonedas y las ICOs, probablemente deberías realizar una buena cantidad de investigación adicional antes de comprometer tu dinero en cualquier proyecto, por muy emocionante que parezca o que te digan. Esto es todo por hoy. Espero que por ahora hayas entendido introductoriamente qué es Ethereum, por qué es distinta a Bitcoin, cómo se usa la tecnología blockchain para descentralizar otros procesos a través de dApps, qué son las altcoins y qué son las ICOs, y que tengas el criterio para evaluar si vale la pena que empieces a invertir en altcoins o no. Gracias por unirte a este podcast episodio 4. Si lo disfrutaste, te invito a que compartas con algún escéptico cripto o tradicionalista del sistema económico actual. No te pierdas de nuestro próximo episodio donde exploraremos más temas cripto con visión. Si te gusta mi vibra de lo que hablo, sígueme en Instagram en @chicaweb3.eth y en X, el antiguo Twitter, en @lachicaweb3. Ponte las pilas con cripto, nos vemos en la próxima. Chao.